Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola y bienvenidos una vez más a Retro Game Pro. Mi nombre es Rave y el día de hoy vamos a ver a este juego que se llama Horizon Zero Dawn y como subtítulo sería Cero Amanecer. Es un juego más de esos que no conocía, pero al final vamos a conocerlo ahorita, ya que de eso se trata este show. Así que para poder ver este juego nos vamos a tener que regresar en el tiempo, obviamente. Pero antes de eso no olviden que el recordar es vivir y que mejor si es jugando. Así que vamos a ver qué tranza con ese juego. 2017. Y ya estamos aquí entonces con este juego de Horizon. Obviamente vamos a poner nueva partida. Ok, 6 modos de dificultad. Obviamente vamos a poner... no sé si este sea... modo historia sea más fácil que el fácil o qué onda, pero... vamos a ponerle historia. A ver qué. ¿De qué se trata esto? ¿Qué? ¡Aloy! ¡Aloy! Hay un montón de vallas. Eres un buen recolector, ¿verdad, pequeño Bast? Ahora ve a ver si encuentras más. Excelente, buen chico. Niños, vengan conmigo. Es una marginada y hay que evitarla. Aquí. Vamos. Clásico adulto inmaduro e ignorante. ¡Qué barbaridad! No inventes. Rust. Aquí abajo. Rust. Rust. No podrá oírme. Eso parece una cueva. Ok, bueno, parece que... pues ya inició el juego. No puedo subir. ¿Te cae, mija? Vámonos por acá. Mi mente se avienta unos saltitos muy extremos la morra, Parece mira. estrecho, pero puedo pasar. Deben ser ruinas del mundo metálico, uno de los lugares antiguos. Además no te caigas, mija. Aquí parece una puerta, obviamente.
Pero él no está. Que como que está temblando ahí, algo así por el estilo, no sé qué show. Oh, acá. Oh, no. Ahí se ve algo. Y de este lado, ahí hay una escalera, muy claramente. Entonces, yo creo que esa escalera nos va a llevar para ese lado. Supongo. No, no hay camino de aquel lado. Hay algo más adelante. ¿Qué es eso en la luz? Alguien muerto. Ay, hay algo que brilla. ¡No lo hagas! La curiosidad mató al gato. Ahí va la morra. ¿Mm? Luces. Por todas partes. ¿Cómo hace esto? Ok. El indicador dice que venga por acá. Una puerta metálica cerrada. Quizá el aparato que encontré me ayude. ¿Cómo la abro? ¿Pero qué? Bueno, supongo que por aquí no es, entonces está cerrado eso. Ok, show. Indicador número 2. Acá debe estar la llave o algo así por el estilo.
Cambió de color. Ok. Que no... No. Vamos a regresarnos. La puerta cambió de color. Funciona. Claro que va a funcionar, mija. Para eso hicimos todo ese gran show. Es por acá. No, por acá, aquí. No, por acá, ¿qué onda? Sí, es esta cosa que está aquí, ¿no? Qué barbaridad. Ay, como que hay una falla, algo así. Se ve raro eso. ¿Qué es eso? Tiene un dispositivo, como el que encontré. Tómalo, morra. Oh, ya. Que yo quería esto. No puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Otra vez! ¡Quiero verlo! Puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Creo que ya no se va a poder regresar por ahí, ¿no? ¿Por qué murieron aquí? ¿Qué les habrá pasado?
Me encontró. Rust me encontró. Aquí abajo. Ya voy. Ya voy. Y bueno, definitivamente ahí es una nave, ¿no? Voy ahora mismo. Bendita sea la madre. Sube, toma mi mano. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡Vamos! Esos lugares están prohibidos, Aloy. Me caí. Son del mundo metálico. ¿Qué traes en la cara? Nada. ¿Lo encontraste ahí abajo? No. Debes dármelo. No. Aloy, esas son cosas peligrosas. Bueno, en vista de que vas a seguir escapándote de casa, tendrás que aprender a sobrevivir en la naturaleza. Ven, Aloy. A casa. Pero desde mañana, aprenderás a cazar. Esas formas. ¿Qué significan? Toma tu arco. ¿Arco? Deja de murmurarle a ese juguete. Ahora bajaremos al valle. Sígueme. El exterior puede ser peligroso, Aloy. No puedes separarte. Debes hacerme caso. Lo sé. Mira, aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus bayas y mételas en la bolsa. Aloy, vamos. Recoge las bayas, bien. Ahora cómetelas. Saben amargas, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de bayas, flores y plantas medicinales. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿Abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya a las máquinas más peligrosas normalmente. Río abajo encontraremos un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Aloy, viene una máquina. Agáchate y sígueme hasta la hierba alta. Ahí. Que no te vean. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada para sobrevivir en el exterior. Te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera a que pase. No te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta.
Mientras más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Espera. Ese era el último. Sigamos. Muy bien. No pudieron verte ni oírte. No te alejes. La manada estará cerca. ¿Quién es ese? Ignóralo. ¿Pero qué hace ahí? Nos está sonriendo. ¡Vuelve a donde perteneces! Ignóralo. Somos marginados y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Pues es un tonto. Vamos, busquemos el rebaño. Sígueme. Ahí, ¿los ves? Se llaman galopadores. Yo creo que si el protagonista es el... ¿Por qué los ahuyentaste? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Es mejor acercarse sigilosamente. No te preocupes. Los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Si el protagonista es ese pequeño, pues... creo que... Ahora quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Aloy, haz lo que te digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Bien, eso es. Esas servirán. Sígueme. Yo creo que este cuate se va a morir, su jefe de... Suficientes para roquear a no sé quién. Aloy, ven acá. Aloy, ven ya. ¿Dónde está ese compadre? Deja de perder el tiempo. Deja de perder el tiempo. Aloy, ven ya. Ahí está el rebaño. De acuerdo. Es hora de lanzar rocas. Pero las rocas no las dañan, ¿verdad? No, pero pueden distraerlas. Atraerlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O lo eliminamos o alertará al rebaño y saldrán corriendo antes de tenerlos a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. ¿Dónde está este compadre? Aloy, arroja una roca cerca de mí. Aloy, arroja una roca cerca de mí. Lanza una roca para atraer al vigía hacia mí. Lanza una roca para atraer al vigía hacia mí. Oh, ya.
Listo. Ve, niña, es seguro. Recolecta las piezas de la presa y te enseñaré a hacer flechas. Recolecta las piezas, Aloy. Presta atención. Bien. Ahora busca tallos de madera del risco de esas plantas. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Órale, y lo hizo en cámara lenta. Bien. Nunca te quedarás sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Agáchate entre la hierba y no hagas ruido. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Un galopador, una de las máquinas más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a una cazadora. Si es descuidada, debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable, como el ojo. ¿Se te ocurre alguno más? Presta atención, Aloy. Estudia tu presa. Oh, Ve sus puntos débiles. no inventes. Examina al galopador. ¿Qué es lo que ves? Pues no se ve nada. El depósito del lomo. Oh, Te vio antes de disparar. Debes probar de nuevo. El depósito del lomo. ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo supiste? El dispositivo me lo enseñó. ¿Ese juguete? Basta de tonterías. Ahora acaba con ese galopador. Apunta al ojo o al depósito. Y si ataca, prepárate para moverte. Aloy, apunta y mata a tu presa. Aloy,
punta y mata a tu presa. ¡Sigue así! Qué barbaridad. Yo pensé que era el mismo mecanismo de con la roca, pero no, es completamente diferente. Hiciste un buen trabajo, pero tienes mucho que aprender. Mañana entrenaremos más. ¿Qué fue eso? Ese chico, el de la senda de los valientes. Aloy, sígueme, rápido. No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo para que las máquinas encuentren al chico y lo maten a patadas. Pero si disparo, provocaré una estampida y morirá aplastado. Pero ve las rutas que siguen. Basta ya de cuentos. ¿De verdad? ¿Puedo escabullirme entre ellos? No podrás. ¡Aloy!
Tengo que ir Ay, no. Ese vigía me escuchó. Creo que me aceleré ahí con eso. Debo moverme de esta sin hacer ruido para que no me vean. Vendes, no, ¿y a dónde está el objetivo? El compadrito ese que se cayó, la verdad. Ay, no. Ese vigía me vio. Creo que me aceleré ahí. Pensé que ya me iba a voltear el animal mecánico ese. Tengo que ir despacio y sin hacer ruido. Tengo que ver sus rutas.
No pueden verme. Hey, ¿Qué? ¿Cómo? sígueme. ¿Cómo haces para evitarlos? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es posible? Esto no es un juguete. Espera. Que la madre la bendiga. A ambos. Me ¡Oye! salvó la vida. Solo quería... ¡Muchacho! Sella tus labios. Son marginados. Y ella no tiene madre. ¡Vamos! ¡A corazón de madre! Y tú. Ese chico no debió hablarnos. Es contra la ley de la tribu. Volvamos a casa. Sígueme. Conozco el camino. Sella tus labios, muchacho. Sella tus labios. Sella tus labios, muchacho. Sella tus labios, muchacho. Largo, sin madre. Aloy, no podemos. Niños, aléjense de ahí. Sigan recogiendo vallas. Ah, está sangrando. Déjame ver eso. Oye, quédate quieta. Ya casi está. ¿Por qué? ¿Por qué soy una marginada? Aloy, este no es el momento. ¿Quién era mi madre? Aloy, ya te lo dije. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí. Las matriarcas, ¿lo saben? No es tan sencillo. ¿Pero lo saben? Aloy, somos marginados.
¿Cómo puedo hacer que me lo diga? ¿Las matriarcas? Quizá haya una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. No me importa. ¿Cómo lo hago? Dímelo. La prueba. El rito de paso de la tribu se celebra cada año. Si la superas, te conviertes en valiente. Pero el ganador recibe un don de las matriarcas. ¿Un don? Sí, lo que el ganador quiera. Entonces lo haré. No importa lo que cueste. Ganaré la prueba. Ya veo. Empecemos ya entonces. El entrenamiento será muy duro. Y tomará años. ¿Empezamos? Sí. Sígueme. Rost. ¿Y cómo es que se siguen reproduciendo esas máquinas? Me pregunto. Ay, ¿dónde está? 2 días antes de la prueba y se larga sin mí. Él no haría eso. Ya peló gallo, mija. Ya lo usaré luego. Ay, dijo que iríamos de casa esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se metió? Vamos a usar la tirolesa. Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa?
Aloy, estás aquí. ¿Querías estar solo? No. Tenemos que hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Claro. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. O morirás. Desciende al abrazo y caza hasta que hayas reunido piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas hablamos? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo en las puertas más allá de la aldea de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Al borde del abrazo? Sí, ahora debes irte. ¿Algo más que te preocupe? No, estoy bien. ¿Quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? Puede que Grata la Rara ya no tenga comida. ¿Podrías cazar una semana de carne para ella, si tienes tiempo? No me importaría si diera las gracias alguna vez. Grata cumple la ley. Su silencio hacia nosotros es honorable, no un insulto. Si tú lo dices. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y nadie más comercia con marginados. Pues abastécete de munición. Esa arma te servirá esta noche. ¿Eso no suena bien? Ok, te veo en la puerta norte. Algo le preocupa de verdad. Y ese compadre. Bueno, yo creo que ya con esto es más que suficiente. Estos juegos definitivamente usan como los primeros 30, 45 minutos. Es menos de los que he checado últimamente o recientemente, ya que ya había desconectado de los juegos ya más modernos. En arrancar, ya que en el proceso pues eso es te dan un poquito de contexto de todo lo que es la historia, y aparte pues en el proceso pues aprendes a usar a el personaje, ya que no todos los juegos son igual como antes, que era muy básico la función de los juegos. Aquí en estos juegos actuales ya todos hacen cosas diferentes, y bueno, como digo, en el proceso de la introducción del juego pues aprendes a manejarlo. Pero bueno, se ve interesante. Se me hace un poquito raro eso de las máquinas que se comporten así como bestias, pero El abrazo. No he ido más allá del valle en toda mi vida. Eso cambiará después de la prueba. 2 días.
En 2 días tendré respuestas. 2 días y sabré quién era. Y por qué soy una marginada desde que nací. Como si pudiera haber una excusa para eso. Bueno, a reunir las piezas para las flechas ígneas. Debería buscar un rebaño. Pero bueno, definitivamente hay que terminar el juego para ver si no se lleva un fiasco esta morra al conocer a su madre, o quién sabe, a lo mejor es todo lo contrario, pero bueno. Y bien, y entonces, ¿cuál es la historia detrás de este juego? Pues Aloy, la protagonista de este juego, es expulsada de lo que es la tribu de Nora casi al nacer. Así que entonces Rust, que es un compañero de los marginados, es quien se hace cargo de Aloy. Como se ve en la sección de cómo se juega, Aloy sufre un accidente donde cae a un lugar que aparentemente parece así como una especie de cueva, pero al final, ya estando ahí, pues realmente parece una especie como de base militar o algo así por el estilo, que obviamente ya está bajo tierra. Una vez ahí encuentra un artefacto que parece un pequeño Bluetooth, pero al final es un dispositivo que contiene realidad aumentada. Llega el momento entonces en que Aloy quiere saber de sus orígenes, pero no será nada fácil. El proceso será largo y las batallas sin límite. Y es que algo que impulsa a lo que es esta niña a el saber de esto es que ahí donde ella vive es señalada por todas las personas de ese pequeño pueblo donde vive o aldea, y es precisamente por eso que le llega aún más todavía la curiosidad de saber quiénes fueron sus padres. Cuando Aloy cumple la mayoría de edad es cuando entonces ya pondrá a prueba el entrenamiento de todos esos años, y que al final la llevarán a la respuesta del por qué es una niña marginada, y pues al final saber quién es su mamá, quién es su papá, quiénes son sus papás, dónde están, etcétera. Por otra parte, Faro es la empresa a cargo de estos robots militares que en algún momento esta empresa perdió el control de ellos, y esa fue casi la causa de la extinción de la humanidad ya hace casi 1000 años atrás. Así que entonces en la actualidad Zero Dawn es un proyecto en el cual el objetivo es desactivar a todos los robots e iniciar una nueva terraformación para restaurar la vida en la Tierra. Y bien, yo en lo personal solamente tengo una cuestión aquí, que es que si me pregunto yo si los padres de Aloy tienen que ver algo con estos robots, y es por eso que ella es una niña marginada. Así que entonces mi opinión sobre este juego es de que definitivamente será uno de los que quiero terminar para saber lo que es más el trasfondo de la historia, quiénes son sus papás de esta niña o de dónde viene. Y bueno, solamente señalar de este juego que a mí en lo personal sí se me hace algo curioso, como los robots se comportan como animales, ¿no? Como caballos, ahí parecen como caballos, y los otros, estos que son como los que vigilan, parecen velociraptors. Pero esto obviamente cuando más bien cuando no está la presencia de ningún humano, ya que si detectan a uno de estos se convierten en unos verdaderos exterminadores. Y bien, así es entonces como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que este haya sido de su agrado. Siendo así, no olviden de dejarnos un retro like,
suscribirse al canal, presionar ese botón de la campana, el compartir sobre todo nuestro contenido, ya que toda esta actividad hace que nuestro canal llegue a más personas. Yo de antemano estoy agradecido a todos esos suscriptores y a todos los que van llegando todavía. Y ya por último, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro. Y recuerden, amigos, esto fue Retro Gamer Pro.